Hola a todos. A continuación vamos a compartir con todos vosotros las preguntas y respuestas de la segunda ronda, la ronda semifinal de la OCT Battle que celebramos el pasado jueves 27 de septiembre de 2018 en Granada, durante el Congreso de la Sociedad Española de Oftalmología, con el patrocinio de Horus Pharma y Blos. La pregunta respecto a esta imagen era ¿cuál es el patrón de herencia descrito de esta enfermedad? Evidentemente, se trata de una retinosis pigmentaria para la cual, como sabemos, se ha descrito cualquier patrón de herencia. Es característica la disrupción centrípeta de elipsoides, el anillo de hiperautofluorescencia en la región macular que se correlaciona con la disrupción de elipsoides y con la reducción concéntrica del campo visual. Sabemos que puede haber fenómenos de retinosquisis o edema macular quístico, así como diversas alteraciones de la interfase vitromacular en pacientes con retinosis pigmentaria, por ejemplo, las membranas epiretinianas maculares. La segunda pregunta de esta ronda era esta imagen, con el objetivo de diferenciarla, básicamente, de un Sharpie. La hipertrofia congénita del epitelio pigmentario de la retina se caracteriza por lesiones habitualmente planas que afectan al tejido coroideo y el epitelio pigmentario de la retina, sin afectar de manera manifiesta la integridad de la coroides. Se caracteriza por una ausencia del epitelio pigmentario en las zonas donde vemos lagunas atróficas en la imagen de fondo de ojo, así como un adelgazamiento de la retina suprayacente. Las imágenes son características, es importante reconocerlas porque hay un potencial de malignización que hace recomendable seguir en el tiempo este tipo de lesiones, que son diferentes a los nebus coroideos. Su localización, como su propio nombre indica, es en el tejido coroideo donde sí que se producen cambios significativos, a diferencia del Sharpie. Habitualmente sobreelevados, pero sin producir cambios clínicamente significativos en la retina externa, en la mayoría de casos. La tercera pregunta presentaba estas imágenes, bilateral, como claro signo de MACTEL de tipo 2. Las MACTEL de tipo 1 son diferentes, son cambios vasculares habitualmente localizados en la región temporal de la mácula, unilaterales y caracterizados por la presencia de edema quístico con exudación lipídica. Las MACTEL de tipo 2 son una enfermedad neurodegenerativa que va produciendo progresivamente a lo largo del tiempo pseudoquistes en la retina interna y externa, muy característicos con adelgazamiento de la retina neurosensorial. Es una enfermedad que afecta de manera primaria a las células de Miller y el aspecto tomográfico es altamente sugestivo. Con el advenimiento de la OCTA también sabemos que podemos apreciar esas modificaciones a nivel de la histoarquitectura vascular de la mácula, con predominantemente un dragging temporal de los vasos sanguíneos. La cuarta pregunta presentaba esta imagen, que se corresponde con una fobia plana. La fobia plana es una alteración de la formación de la fobia sin que tenga una repercusión clínica. Habitualmente lo que encontramos es tejido retiniano por encima de la nuclear externa a nivel de la fobia, como muestra la imagen, pero es importante saber que estos pacientes no tienen sintomatología clínica. Y a efectos de cuantificación de la vascularización, estos pacientes también van a presentar vasos sanguíneos localizados a nivel de la fobia cuando realicemos una OCTA, lógicamente en base a los cambios histoarquitecturales que estamos viendo en el scan.
tomográfico. La doctora Dolph publicó la primera observación al respecto con OCTA, un artículo que os recomendamos que reviséis. La quinta pregunta mostraba esta imagen para orientar el diagnóstico, el origen de cuál era el problema subyacente en este paciente. Obviamente se trata de un trastorno vascular que produce, por una parte, shunts vasculares en el contexto de una oclusión de rama venosa. Vemos adelgazamiento de la retina interna como expresión de los cambios isquémicos que han acontecido y además podemos ver tejido neovascular sobre la hialoides posterior. Por lo tanto, se trata de una oclusión de rama venosa isquémica con neovascularización retiniana. En muchas ocasiones podemos detectar, como vemos en el lado temporal de este paciente, los shunts venosos, como esas alteraciones irregulares a nivel del plexo intermedio y profundo de la retina. Y como sabemos, la isquemia retiniana va a producir adelgazamiento de la retina neurosensorial, por eso es importante analizar los mapas de grosor y detectar todas esas zonas de adelgazamiento en pacientes con patologías vasculares de retina que van a asociarse a zonas de isquemia en la angiografía fluoresceínica o zonas de reducción de la densidad vascular cuando estemos utilizando la OCTA. Otro ejemplo de lo mismo, es fácil identificar dónde estaría localizada las alteraciones de no perfusión, la reducción de la densidad vascular. Y en pacientes con patología vascular de la retina también tenemos que hacernos con el SLAP de la interfase vitremacular para detectar pequeños focos de neovascularización retiniana que de otra forma podrían desaparecernos desapercibidos. Esta imagen era la pregunta 6 con esas opciones en cuanto a su origen. Se trata efectivamente de una maculopatía en torpedo, que es una lesión congénita localizada en el sector temporal de la mácula, que produce una atrofia del epitelio pigmentario con esa disposición como en torpedo, apuntando al centro de la fóvea. Y es importante acordarse que no se asocia a ninguna entidad ni local ni sistémica. Es un hallazgo casual, un fallo del desarrollo del ojo que debe ser seguida sin más. En la pregunta número 7, lo que hacíamos era intentar conocer el comportamiento de los depósitos que predominan en la imagen. Se trata de depósitos drusenoides subretinianos o drusas reticulares, que topográficamente se localizan por encima de la línea del epitelio pigmentario de la retina a diferencia del resto de drusas. Conocemos por la histopatología que se trata de depósitos diferentes, no solo en la localización, sino en la composición respecto a las drusas blandas, drusas cuticulares o drusas duras. Originalmente el grupo francés las describió como las drusas azules, las pseudodrusas azules, porque al emplear las retinografías con filtro azul se destacaban mucho y eran mejor visualizables que con la retinografía convencional en muchos pacientes. Vemos otro ejemplo aquí, donde la luz azul ayuda a ver mucho mejor las drusas reticulares. El comportamiento es la extensión, habitualmente desde el sector temporal y superior de la mácula, a lo largo de toda la región macular. Es una enfermedad progresiva que acaba afectando de manera difusa a toda la región macular. En función del estadio de la degeneración macular, las drusas son más frecuentes. Cuanto más avanzada es la enfermedad, las drusas reticulares, y se caracterizan por el desarrollo concomitante de degeneración macular en forma atrófica con cambios de atrofia completa del epitelio pigmentario de la retina y la retina externa, en un alto porcentaje de casos, con una distribución multilobular
y un ritmo de crecimiento medio de 4,4 milímetros cuadrados por año. En el momento del diagnóstico, la progresión a formas avanzadas de degeneración macular en los 5 años siguientes es de 4 a 6 veces más frecuente que si no estuvieran presentes estas drusas reticulares a cualesquiera de las formas, atrófica, neovascular y también hacia la recientemente descrita atrofia difusa de retina externa. Aquí vemos una secuencia en el tiempo, desde el año 2009, de cómo se van extendiendo esos depósitos, cómo inducen cambios atróficos, se desarrollan fenómenos neovasculares y al final lo que queda son amplias áreas multizonales de atrofia del epitelio pigmentario de la retina y eventualmente fibrosis subretiniana cuando se produce la neovascularización. Así que estas drusas son de alto riesgo de pérdida de visión para los pacientes. Otro ejemplo, desde el año 2013, vemos la evolución, cómo van progresivamente extendiéndose, cómo van apareciendo nuevas áreas de atrofia y cómo finalmente la mácula se ve altamente comprometida 4 años más tarde. En esta ocasión preguntábamos por el fenómeno que aparece en la imagen. La imagen de la izquierda en la presentación, la imagen de la derecha tras administrarle una única inyección de ranibizumab. Lo que se ha producido es una conversión neovascular, es decir, una lesión inicialmente encima del epitelio pigmentario de la retina, de tipo 2, se convierte en una lesión por debajo del epitelio pigmentario de la retina, una lesión de tipo 1. Esos fenómenos de conversión son relativamente frecuentes en el contexto de la edema neovascular y va a depender de la extensión inicial de la lesión de tipo 2 y de la viabilidad del epitelio pigmentario circundante para poder envolver ese complejo neovascular. La penúltima pregunta de esta segunda ronda presentaba estas imágenes para conocer cuál era el origen de los cambios que vemos a nivel de la retina interna. Evidentemente se trata de un caso iatrogénico de disociación de fibras nerviosas, como vemos en la imagen. Muy frecuente después de cirugía de membranas epiretinianas y agujeros maculares. Los cambios a nivel de fondo de ojo, a nivel de reflectancia infrarroja y a nivel del escáner estructural de OCT son característicos. Se asocian a alteraciones severas en la microperimetría y en el campo visual de los pacientes y, como digo, son complicaciones habituales de la cirugía de la interfase vitreomacular. La última pregunta era esta imagen, que se corresponde concretamente con un plató del epitelio pigmentario de la retina, que son esas elevaciones no del epitelio pigmentario en sí, sino una evolución neurodegenerativa habitualmente de desprendimientos drusenoides del epitelio pigmentario de la retina. Las imágenes son características, no debemos confundirla con la presencia de fluido subretiniano y el origen es por extensión de las células de Miller a través de defectos residuales en los depósitos laminares baseales. Lo más importante es que no precisa tratamiento antiangiogénico. La segunda ronda, la ronda semifinal de la pasada OCT Battle.